Bienvenidos al Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María. El día de hoy, en colaboración con la Asociación de Egresados de la Escuela Profesional de Derecho, presentamos La tutela de derechos, a cargo del ponente y abogado Sergio André Galindo Medina. Hola a todos, soy Sergio Galindo, abogado por la Universidad Católica de Santa María, maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de San Agustín y actualmente me encuentro ejerciendo como abogado litigante particular. El día de hoy vamos a hablar de la audiencia de tutela de derechos, no sin antes obviamente agradecer al Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María y a la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios de la cual soy parte, por la invitación a poder realizar estos videos informativos tan importantes para la comunidad jurídica y para el público en general. Sin más, vamos a compartir unas diapositivas para un mejor entender. Bien, vamos a hablar de la audiencia de tutela de derechos. La audiencia de tutela de derechos no es otra cosa que una novísima institución introducida por en el artículo 71, numeral 4, del Código Procesal Penal del 2004, el llamado nuevo Código Procesal Penal. No es otra cosa que una garantía de específica relevancia procesal penal y uno de los principales mecanismos para controlar la legalidad de las actuaciones del representante del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú como órgano de auxilio fiscal. ¿Cómo nace la tutela de derechos? Nace justamente, como les decía, en el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Esta figura no existía en antiguos códigos, como el Código de Procedimientos Penales de 1940, y nace con el fin de sustituir la incrementada demanda de acciones constitucionales y solucionar de manera rápida y eficaz las actuaciones ilegales viciadas en la investigación por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. ¿Qué es lo que sucedía? Antes del 2004, antes de este nuevo Código Procesal Penal, la única manera de poder controlar de alguna manera las actuaciones en gran manera ilegales, ilegítimas del Ministerio Público, del representante del Ministerio Público o de la Policía Nacional, era de repente a través de un proceso constitucional, habeas corpus, amparo, que se tornaban larguísimas, procesos larguísimos que no lograban su fin, que era controlar estos excesos. Se instituye junto con los jueces de garantías, justamente en este nuevo Código Procesal Penal, se da la figura del juez de la investigación preparatoria como un juez de garantías, un juez constitucional, que al igual que los jueces constitucionales van a garantizar el irrestricto derecho del imputado y de las partes procesales. ¿Cuáles son las características de la tutela de derechos? O la oportunidad de ejercicio. Es decir, la audiencia de tutela de derechos solamente se puede invocar esta institución en las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Recordamos las etapas del proceso penal: investigación preparatoria, etapa intermedia y la etapa de juicio. En la etapa de investigación preparatoria se subdivide en las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. En estas dos subetapas es donde se puede solicitar, se puede invocar la audiencia de tutela de derechos. El sujeto legitimado, solamente estaríamos hablando de lo que sería el imputado o su abogado, el imputado a través de su abogado o el abogado del imputado. Es una vía residual. La audiencia de tutela de derechos, solamente de no existir un camino determinado, se puede dar la tutela de derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el derecho constitucional al debido proceso, al plazo razonable, ¿cómo se controlaría? En el Código Procesal Penal hay una vía específica, la cual es el control de plazos. Entonces, si hay una vía específica que es el control de plazos, no podría solicitarse a través de una tutela de derechos, por más que esté contraviniendo un derecho fundamental. Lo que ya tenemos una vía específica, el control de plazos, entonces se iría por control de plazos.
Se controla la admisibilidad, justamente por la característica anterior que les mencionaba, la tutela de derechos se va a controlar su admisibilidad en el sentido de que si hay una vía ya específica, como es el control de plazos, se va a rechazar de manera liminar la tutela para que debidamente se vaya por la vía correspondiente. Y se excluye material probatorio, en cierto sentido, cuando se cuestionan elementos probatorios obtenidos de manera ilegal. ¿Cuál es la finalidad esencial de la audiencia, de esta audiencia de tutela de derechos? Primeramente, una tutela correctiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente cuando se solicita al juez que hay un agravio de los derechos fundamentales de la persona, simplemente lo que va a hacer el juez es poner fin a este agravio. De repente necesita reparar el derecho. Se invoca a la tutela de derechos como una tutela reparadora. Lo que va a hacer es reparar o subsanar una omisión. Por ejemplo, al imputado no se le accedió a un médico legista. El imputado, a través de su abogado, va a solicitar al juez de que se subsane esta omisión. Y tutela protectora, que lo que va a hacer es resguardar y efectivizar los derechos del imputado. Los derechos protegidos por la audiencia de tutela de derechos son los que encontramos en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, los llamados derechos informativos, que no son otra cosa que conocer los cargos incriminados. Vale decir que cuando detengan al imputado, se le dicten todos los cargos por los que se le está incriminando, el conocimiento de las causas de la detención, o cuál sería el motivo por el cual lo están deteniendo, que se le entregue la orden de detención. Recordemos que que no se puede detener a ninguna persona si no es por flagrante delito o por una orden judicial de detención. Se tendría que entregar esta orden de detención si es que no se está entre una flagrancia. La designación de la persona o institución a la cual debe avisarse la detención. Se le debe dar la opción al imputado, al detenido, de poder comunicarse con una persona o de que puedan avisar de su detención a una persona. La posibilidad de realizar una llamada. Ya podría llamar a un familiar que podría contactarse con su abogado o llamar directamente de repente a su abogado. La defensa permanente de su abogado para ejercer el derecho y la defensa. Posibilidad de entrevistarse con su abogado de forma privada como derecho constitucional de la debida defensa. Abstención de declarar o declaración voluntaria. Si desea, puede guardar silencio, no declarar o declarar de forma voluntaria y que no sea coaccionado de alguna manera. El abogado defensor tiene que estar presente en las declaraciones del imputado, en las demás declaraciones y en todas las diligencias que se hagan. No debe ser sometido a métodos que alteren su libre voluntad. Si desea, por ejemplo, dar su confesión, no tiene que ser de una manera que altere su voluntad, ya sea por tortura, por ejemplo. No sufrir restricciones ilegales, ¿no? Que se le restringe de manera ilegal sus derechos. Y ser revisado por un médico legista. Tiene todo el derecho de solicitar que lo revise un médico. Vamos a hablar un poco sobre la jurisprudencia. Tenemos principalmente el Acuerdo Plenario 4-2010 y el Acuerdo Plenario 2-2012. En el Acuerdo Plenario 2-2010, básicamente en el fundamento 11, habla de la finalidad esencial de la audiencia de tutela de derechos, la cual es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado, reconocidos por la Constitución y las leyes. Desde esta perspectiva, el juez de la investigación preparatoria se erige como un juez de garantías, el juez constitucional que les hablaba, durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de la que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, como les mencionaba, los derechos informativos, la responsabilizando al fiscal o a la Policía Nacional del agravio cometido. En otras palabras, su
finalidad esencial consiste en que el juez determine desde la instancia y actuación de las partes la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida o tutela correctiva que ponga fin al agravio, una tutela reparadora que lo repare o subsanando una omisión y con su deber de protección. En el Acuerdo Plenario 2-2012, básicamente lo que nos habla es que no puede cuestionarse en vía tutela jurisdiccional penal el nivel de los elementos de convicción o su fuerza indiciaria para anular la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Claro, los abogados defensores no podemos solicitar tutela de derechos para cuestionar si el fiscal está o no listo para formalizar y continuar la investigación o presentar su acusación. Eso es facultad del fiscal y si es que se hace, bueno, ya se tiene que ejercer la defensa por otras vías. Hablamos también del auto de apelación 5-2018. Este es el caso PPK, que fue bastante interesante. ¿Por qué? Ya les había hablado de que básicamente la tutela de derechos va a cautelar los derechos informativos. ¿Qué estamos hablando de los derechos informativos? Los del artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. En el inciso 2 se nombran todos los derechos que ya les he mencionado con anterioridad, pero ¿qué es lo que sucede en el caso PPK? En el caso PPK se presenta una tutela de derechos pues, solicitando la cautela de unos derechos que no están dentro de ese listado, dentro de ese numerus clausus del artículo 71, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, sino que se encontraba dentro de los derechos constitucionales, derechos fundamentales de la persona. Entonces, el juzgado, en ese caso, emitió una resolución donde indicaba que es incorrecto afirmar que la tutela de derechos solamente sirva para proteger los derechos contemplados en el inciso 2 del artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal. Y claro, porque el mismo artículo 71 nos habla que va a tutelar, la tutela de derechos va a tutelar los derechos del imputado, de sus derechos constitucionales y los de las leyes. Entonces estamos hablando que también se pueden incluir los derechos constitucionales siempre y cuando revisando de que no tenga una vía propia o no sea por otra vía la cual se pueda accionar. Y nos encontramos ante la casación 1142-2017 Huancavelica y el expediente 4138-2018 de Arequipa. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? En la casación 1142-2017 de Huancavelica nos dice que la tutela de derechos es improcedente si el fiscal ya emitió su disposición que concluye investigación preparatoria. Claro, porque precluye la acción, porque como habíamos dicho, la tutela de derechos solamente se puede solicitar en lo que sería la subetapa de diligencias preliminares y la subetapa de investigación preparatoria formalmente. Pasado ello, se concluyó la investigación y se procede a la etapa intermedia donde ya hay otros métodos de defensa, como lo que serían las excepciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Como nada es absoluto, todo es relativo, tenemos una excepción a esta regla. Y esta excepción sería la que vemos en el expediente 4138-2018 Arequipa, donde la Corte de Arequipa hace una excelente interpretación en lo que sería una acusación directa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice? Procede tutela de derechos en etapa intermedia, habíamos dicho que no, pero en esta excepción sí, ¿cuándo? Siempre que se haya formulado una acusación directa. Claro, si hay acusación directa, nos estamos saltando las primeras subetapas que les mencionaba, las diligencias preliminares y la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Nos saltamos esas etapas porque el fiscal considera hacer su acusación directa, considera que tiene todos los medios probatorios para ya proceder con, sin tener que investigar más, ya considera que tiene todos los medios probatorios, entonces nos saltamos toda esa etapa. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nos saltamos toda esa etapa, se está dejando inclusive hasta en indefensión al imputado, porque no está pudiendo ejercer su defensa
En cuanto a las actuaciones fiscales, de repente hay una actuación fiscal ahí que no ha sido acorde a derecho, que está vulnerando sus derechos fundamentales. Entonces, sí podría solicitar tutela de derechos siempre y cuando, en etapa intermedia, siempre y cuando haya acusación directa. Bien, eso ha sido todo por cuanto a mi parte. El video es bastante corto, así que si necesitan alguna otra consulta, tuviesen alguna consulta, o que desean hablar más del tema, que les pase más jurisprudencia, etcétera, pueden contactarse conmigo. En la pantalla pueden ver mi número de contacto, mi correo electrónico, se comunican conmigo y listo. Recuerda que Eso puedes sería todo encontrarnos conmigo. en Muchas todas nuestras gracias. redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram o en YouTube. También puedes llamarnos al 966-794-298. Gracias, hasta la próxima.